Pedro había vivido en Madrid durante años, pero nunca se había sentido verdaderamente parte de la ciudad. Su vida era tranquila, casi vacía, con días que pasaban lentamente en la rutina diaria. El apartamento que alquilaba estaba en un viejo edificio de Lavapiés, un barrio lleno de vida, pero con una atmósfera que parecía pesada, como si los edificios antiguos guardaran secretos de tiempos pasados. No era un lugar lujoso, pero Pedro no le prestaba mucha atención a esos detalles. Lo único que le importaba era la paz que le brindaba su solitaria existencia. En las primeras semanas, Pedro apenas notaba lo que ocurría alrededor. Las conversaciones en los pasillos eran escasas y casi todos los vecinos vivían sus vidas de manera independiente. Pero algo llamó su atención. En el quinto piso vivía un hombre llamado Andrés, un vecino con quien nunca había intercambiado más que un par de palabras. Un hombre mayor que parecía vivir aislado. Pedro no sabía mucho de él, pero sus hábitos extraños comenzaron a inquietarlo. Todos los días, justo antes del atardecer, Pedro veía cómo Andrés cerraba cuidadosamente las cortinas de su ventana. Era una acción tan precisa, tan ritualista, que comenzó a generar curiosidad en Pedro. Al principio pensó que era una simple manía, pero pronto se dio cuenta de que no era algo común. En todo el edificio, nadie más parecía hacer lo mismo. Las ventanas de los demás apartamentos permanecían abiertas hasta que la oscuridad se apoderaba de la ciudad. ¿Por qué Andrés tenía que cerrar sus cortinas con tanta regularidad, a la misma hora todos los días? La duda comenzó a rondar en la mente de Pedro, y esa sensación, esa necesidad de saber más, lo carcomía por dentro. De repente, Pedro decidió que no podía seguir solo observando. Algo le decía que debía averiguar más. Esa noche, mientras Andrés cerraba sus cortinas, Pedro sintió un impulso irrefrenable. Sin pensarlo mucho, se levantó de su silla, caminó hasta la puerta y salió del apartamento. El edificio parecía aún más sombrío esa noche, como si todo estuviera en silencio, esperando algo. Pedro se detuvo frente a la puerta del apartamento de Andrés, sintiendo una mezcla de nerviosismo y excitación. Miró a su alrededor, asegurándose de que nadie lo viera, y decidió que iba a seguirlo. Sin saber qué esperaba encontrar, comenzó a ascender las escaleras lentamente. Al llegar al quinto piso, observó a través de la rendija de la puerta de Andrés. Todo estaba oscuro, pero la figura de Andrés podía verse a través de las cortinas, moviéndose de una manera que no podía identificar. En ese momento, Pedro no sabía si debía seguir adelante o regresar. Sin embargo, algo dentro de él lo impulsó a continuar. Pedro no pudo dejar de pensar en Andrés y su extraña rutina. La curiosidad se había convertido en una obsesión que crecía a cada día que pasaba. Al principio trató de ignorarlo, de convencerse a sí mismo de que no valía la pena preocuparse por un simple hábito de un vecino, pero no pudo. Había algo en la forma en que Andrés cerraba las cortinas cada tarde que lo desconcertaba. Ese gesto repetido, tan meticuloso, tan exacto, parecía más que una simple manía. Había algo oscuro detrás de esa acción. Pedro ya no podía dejarlo pasar. Durante las siguientes semanas, Pedro comenzó a observar a Andrés más de cerca. A través de su ventana podía ver cómo el hombre mayor, como si estuviera siguiendo una coreografía precisa, cerraba las cortinas de su apartamento todos los días, justo cuando el sol comenzaba a esconderse detrás de los edificios. Pedro notó algo más. Andrés nunca salía. Nunca lo veía en las escaleras, ni en el pasillo, ni en la entrada del edificio. En todo el tiempo que llevaba viviendo allí, nunca había tenido una conversación real con él, ni siquiera un saludo en los pasillos. El hombre vivía como un espectro, aislado en su pequeño mundo, lejos de los demás. Una tarde, cuando Pedro regresaba a su apartamento después del trabajo, se encontró con Andrés en el pasillo. Era un encuentro fugaz, pero lo suficiente como para que Pedro lo mirara más de cerca. Andrés lo saludó brevemente, con una mirada evasiva. Era como si no quisiera que Pedro lo mirara demasiado. Pedro sintió una extraña incomodidad en ese momento, como si algo estuviera mal. Las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar en su mente. El comportamiento de Andrés ya no le parecía simplemente excéntrico. Había algo más, algo que Pedro no podía identificar, pero que estaba profundamente inquietante.
Esa misma noche, cuando el sol comenzó a ponerse, Pedro decidió que no podía seguir viviendo con esa incertidumbre. Algo dentro de él lo impulsó a actuar. Necesitaba respuestas. Se levantó de su cama y, sin pensarlo mucho, salió de su apartamento. La luz se desvanecía rápidamente y el edificio parecía más sombrío de lo habitual. Con cautela, se acercó al 5.º piso. Sabía que no debía hacerlo, pero no pudo resistir. Su curiosidad se había convertido en una necesidad, una obsesión que lo estaba controlando. Cuando llegó al pasillo del 5.º piso, pudo escuchar un leve sonido proveniente del interior del apartamento de Andrés. Era como si algo se estuviera moviendo, pero el sonido era tan tenue que Pedro no estaba seguro de qué era. Se acercó sigilosamente a la puerta, pero antes de que pudiera asomarse, vio que Andrés aparecía en el pasillo. Pedro se ocultó rápidamente en la oscuridad, pero pudo observar cómo Andrés cargaba algo grande, envuelto en una tela oscura, que parecía una caja. La imagen de esa caja tan extraña lo dejó sin aliento. Andrés salió del apartamento y caminó por el pasillo. Pedro, sin pensarlo, decidió seguirlo. No sabía qué esperaba encontrar, pero su mente estaba nublada por la obsesión. Los pasos de Andrés resonaban en las escaleras mientras Pedro lo seguía a una distancia segura, sintiendo cómo su respiración se aceleraba. La tensión aumentaba con cada paso que daban, y el edificio, normalmente silencioso, parecía estar lleno de ecos, de lo que Pedro estaba a punto de descubrir. Andrés salió del edificio y Pedro se detuvo por un momento. Desde la distancia, observó cómo el hombre mayor cargaba la caja con cautela, como si no quisiera que nadie lo viera. Pedro no pudo evitar sentir que algo no estaba bien. El peso de la caja, la manera en que Andrés la manipulaba, todo parecía estar envuelto en misterio. Pedro lo siguió por la calle, sin perderlo de vista, hasta que Andrés se detuvo frente a un edificio aparentemente vacío, apartado de la vista de la mayoría de la gente. Pedro se quedó. El tiempo parecía ralentizarse mientras Pedro esperaba. Su corazón latía con fuerza en su pecho. ¿Qué había dentro de esa caja? ¿Por qué Andrés se comportaba de esa manera? Pedro sentía una mezcla de miedo y fascinación, como si estuviera al borde de algo que nunca podría entender. Algo en su interior le decía que había cruzado una línea, que la curiosidad ya no era solo un juego. Estaba involucrado en algo mucho más grande, mucho más oscuro de lo que jamás imaginó. La noche había caído completamente cuando Pedro decidió continuar su seguimiento. La sensación de inquietud lo invadía cada vez más, pero la curiosidad y la obsesión por descubrir qué estaba ocurriendo con Andrés eran más fuertes. Después de ver al hombre salir del edificio con la caja, algo dentro de él le decía que no podía detenerse ahora. Estaba demasiado cerca de la respuesta. Estaba demasiado cerca de descubrir algo que podría cambiar su vida para siempre. Pedro mantuvo una distancia prudente mientras seguía a Andrés por las calles oscuras de Madrid. El barrio ya estaba tranquilo, con las luces apagadas en muchas de las casas y los bares cerrados. Andrés no parecía preocupado por ser seguido. Caminaba con paso firme, con la caja aún en sus manos, como si todo fuera parte de una rutina diaria, como si nada de lo que estuviera haciendo fuera fuera de lo común. El miedo comenzaba a consumir a Pedro. Cada paso que daba lo acercaba más a algo que no podía comprender, algo que podía ser más peligroso de lo que imaginaba. ¿Qué había dentro de esa caja? El peso de la situación lo hacía sentirse como si estuviera atrapado en una pesadilla, pero no podía detenerse. La curiosidad lo estaba dominando por completo. Finalmente Andrés llegó a un edificio apartado de la calle principal. No era un lugar que Pedro conociera bien. Estaba en una zona menos transitada, con fachadas envejecidas y una atmósfera más sombría. Pedro se quedó a unos metros, observando desde la esquina esperando a que Andrés entrara. En ese momento el hombre miró hacia atrás, como si sintiera que alguien lo estaba observando. Pedro se agachó instintivamente, temiendo ser descubierto. Sin embargo, Andrés no pareció notar nada extraño y el edificio al que Andrés se dirigió parecía deshabitado. La puerta, que estaba entreabierta, crujió levemente al cerrarse tras él. Pedro se acercó lentamente, manteniéndose a la sombra de un árbol cercano. Con el corazón acelerado,
Comenzó a caminar hacia la entrada, decidido a saber qué estaba ocurriendo. ¿Qué tipo de lugar era este? ¿Por qué Andrés venía aquí? La sensación de desasosiego aumentaba con cada paso que daba hacia el edificio. La oscuridad lo rodeaba, pero no podía dar marcha atrás. Con cuidado, Pedro se asomó a través de la rendija de una de las ventanas del edificio. Desde allí podía ver el interior, pero estaba demasiado oscuro para distinguir claramente. Sin embargo, lo que vio a través de la ventana lo paralizó. Andrés estaba colocando la caja en el suelo, con una lentitud que le dio tiempo a Pedro para observar con más detalle. La caja era extraña, y Pedro sintió una oleada de ansiedad mientras miraba cómo Andrés comenzaba a abrirla. El interior estaba cubierto por una tela Andrés, por su parte, parecía satisfecho con lo que estaba viendo. Se acercó aún más, como si esperara que la criatura hiciera algo. Pedro, en un impulso, se movió un poco más cerca de la ventana para intentar ver con más claridad, pero justo en ese momento, Andrés levantó la mirada como si de repente hubiera sentido la presencia de alguien más. Pedro se echó atrás de inmediato, y su corazón casi se detuvo al escuchar el crujido de una puerta que se abría a sus espaldas. Al parecer, Andrés había escucha. Pedro, atrapado entre el miedo y la curiosidad, no sabía qué hacer. Estaba a punto de ser descubierto, pero su cuerpo no respondía. No podía moverse. ¿Y si lo había visto? ¿Y si ya estaba demasiado involucrado en este oscuro secreto? La sensación de estar siendo observado era insoportable. Pedro se apartó de la ventana y se escondió en un rincón, tratando de que su respiración no lo delatara. Los segundos pasaban lentamente, pero Andrés no salió. En cambio, Pedro escuchó cómo la puerta se cerraba suavemente. Con el temor a flor de piel, Pedro sabía que tenía que salir de allí. No podía seguir espiando, pero antes de hacerlo, escuchó un ruido extraño, como si alguien estuviera arrastrando algo pesado. El sonido provenía del interior del depósito. Pedro, sin poder evitarlo, se asomó nuevamente por la ventana. Esta vez, Andrés estaba agachado frente a la criatura, como si estuviera hablándole en susurros. Lo que decía, no podía escucharlo con claridad, pero la escena era tan surrealista que Pedro se sintió como... Entonces, la criatura comenzó a moverse con más rapidez. Andrés retrocedió, y en ese momento, Pedro vio algo que nunca olvidaría. Los ojos de la criatura brillaron con una intensidad extraña, y su figura comenzó a retorcerse, de una manera que parecía imposible para un ser humano. Pedro no pudo soportarlo más. El terror lo invadió completamente, y por primera vez sintió que había cometido un error al adentrarse en este mundo oscuro. Pedro, con el corazón palpitando fuertemente, se asomó una vez más por la ventana, esta vez con mucho más cuidado. El sudor caía por su frente y su respiración era acelerada. Lo que acababa de ver lo había dejado en estado de shock. Andrés, que parecía ajeno a su presencia, se había alejado de la caja. El hombre había comenzado a caminar alrededor de la habitación, murmurando para sí mismo. Pedro intentó enfocar la vista para ver qué había dentro de la caja, pero la oscuridad del lugar. Andrés, por su parte, parecía satisfecho con lo que estaba viendo. Se acercó aún más, como si esperara que la criatura hiciera algo. Pedro, en un impulso, se movió un poco más cerca de la ventana para intentar ver con más claridad, pero justo en ese momento, Andrés levantó la mirada como si de repente hubiera sentido la presencia de alguien más. Pedro se echó atrás de inmediato y su corazón casi se detuvo al escuchar el crujido de una puerta que se abría a sus espaldas. Al parecer, Andrés había escuchado. Pedro, atrapado entre el miedo y la curiosidad, no sabía qué hacer. Estaba a punto de ser descubierto, pero su cuerpo no respondía. No podía moverse. ¿Y si lo había visto? ¿Y si ya estaba demasiado involucrado en este oscuro secreto? La sensación de estar siendo observado era insoportable. Pedro se apartó de la ventana y se escondió en un rincón, tratando de que su respiración no lo delatara. Los segundos pasaban lentamente, pero Andrés no salió. En cambio, Pedro escuchó cómo la puerta se cerraba suavemente. Con el temor a flor de piel, Pedro sabía que tenía que salir de allí. No podía seguir espiando, pero antes de hacerlo, escuchó un ruido extraño,
como si alguien estuviera arrastrando algo pesado. El sonido provenía del interior del depósito. Pedro, sin poder evitarlo, se asomó nuevamente por la ventana. Esta vez, Andrés estaba agachado frente a la criatura, como si estuviera hablándole en susurros. Lo que decía no podía escucharlo con claridad, pero la escena era tan surrealista que Pedro se sintió como... Entonces, la criatura comenzó a moverse con más rapidez. Andrés retrocedió, y en ese momento, Pedro vio algo que nunca olvidaría. Los ojos de la criatura brillaron con una intensidad extraña, y su figura comenzó a retorcerse de una manera que parecía imposible para un ser humano. Pedro no pudo soportarlo más. El terror lo invadió completamente, y por primera vez sintió que había cometido un error al adentrarse en este mundo oscuro. Pedro estaba completamente aterrorizado. Cada paso que daba hacia el borde de la ventana, donde podía ver el depósito, lo sumía más en una sensación de desesperación. No podía comprender lo que había visto. La criatura, si es que podía llamarse así, había comenzado a retorcerse, sus ojos brillando con una intensidad sobrenatural. Cada movimiento que hacía era un recordatorio de que Pedro había ido demasiado lejos. Quería huir, salir corriendo de ese lugar, de ese edificio, pero algo lo mantenía allí, como si estuviera atado por una fuerza invisible. El silencio en el depósito se hizo absoluto, y Pedro temía que en cualquier momento Andrés saliera, lo encontrara espiando y lo enfrentara con lo que estaba ocultando. Estaba atrapado en una pesadilla y no sabía cómo escapar de ella. La única salida era regresar al apartamento y olvidar todo lo que había visto, pero su mente no lo permitía. No podía dejarlo ir. La curiosidad, esa necesidad de entender, lo estaba destruyendo por dentro. El tiempo pasó y Pedro no podía dejar de mirar por la ventana, sintiendo cómo su cuerpo se llenaba de un pavor creciente. Finalmente, después de lo que parecieron horas, escuchó un sonido proveniente del depósito. No era el crujido de la criatura, ni el movimiento de Andrés, sino algo diferente, como si alguien estuviera entrando al lugar. Pedro se quedó paralizado. ¿Quién más podría estar allí? ¿Por qué Andrés no había regresado? En ese momento, una sombra apareció en la ventana del depósito. Pedro no pudo ver quién era, pero la presencia era inconfundible. La figura se movió lentamente hacia la caja y Pedro sintió una ola de frío recorrer su cuerpo. Los latidos de su corazón retumbaban en sus oídos. No podía apartar la vista. A medida que la figura se acercaba a la caja, Pedro vio algo más, algo que lo hizo casi caer al suelo de horror. Dentro de la caja, la criatura ya no se movía. En su lugar, algo había surgido, una figura humana que no era Andrés, ni nada que Pedro pudiera identificar con claridad. Era como si la criatura hubiera tomado forma humana, pero deformada, retorcida. Su rostro era una máscara de desesperación y dolor. Y lo peor, lo más aterrador, era que la figura se levantó lentamente, mirando hacia la ventana, directamente hacia donde Pedro estaba. En ese momento, Pedro sintió que su corazón se detenía. La criatura había notado su presencia. Algo en sus ojos, algo en la forma en que se movía, le decía que Pedro había cometido un error fatal al adentrarse en ese lugar, al espiar algo tan oscuro, tan prohibido. La figura comenzó a caminar hacia la puerta, arrastrándose de manera antinatural, como si el suelo no fuera capaz de soportar su peso. Pedro, paralizado por el miedo, no podía moverse. La figura se acercaba más y más, y Pedro sintió que algo horrible iba a suceder. De repente, la figura se detuvo frente a la puerta, y con una rapidez aterradora, comenzó a golpear la madera, como si estuviera tratando de romperla. Pedro intentó moverse, intentar huir, pero sus piernas no respondían. El golpe en la puerta resonó en sus oídos, como un presagio de lo que estaba por venir. Los golpes se intensificaron, y Pedro supo que ya no podía escapar. Había cruzado una línea, y no había marcha atrás. La puerta del depósito se rompió de repente, y Pedro vio cómo la figura salió al pasillo. No era humana, no era siquiera un ser de este mundo. Su cuerpo parecía estar deformado, estirado, como si algo estuviera a punto de explotar de dentro. Pedro intentó gritar,
pero el sonido se quedó atrapado en su garganta. En un instante, la figura estaba frente a él, sus ojos vacíos mirando directamente a los suyos. «¿Por qué no te vas?», susurró una voz que no era humana, una voz que parecía venir de todas partes. Ya es demasiado tarde. Pedro cayó al suelo aterrorizado mientras la figura lo observaba, inmóvil. No sabía si estaba soñando o si realmente estaba ocurriendo algo mucho más oscuro. Lo único que sabía era que el terror que sentía era real y que nunca podría escapar de lo que había presenciado. Al día siguiente, cuando los vecinos comenzaron a preguntar por Pedro, nadie lo encontró. Su apartamento estaba vacío, pero había algo extraño. La ventana de su apartamento estaba abierta y las cortinas, las mismas que Pedro había observado tantas veces, estaban cerradas, como si nunca se hubieran movido. Nadie vio a Pedro nuevamente, pero algunos de los otros vecinos, aquellos que vivían cerca del quinto piso, juraron haber visto una figura extraña en la ventana del apartamento de Andrés, una figura que no era ni humana ni algo de este mundo, pero que estaba allí, esperando.